Bien, jóvenes, el día de hoy pues vamos a hablar de algunos términos, por decirlo así, bastante nuevos para lo que es el accionamiento de las válvulas. Más que todo tiene que ver con el accionamiento de las válvulas y también va a tener que ver con el accionamiento de los cilindros, por ende, lógicamente, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar hablando de 4 términos importantes. El primero es la palabra estable, la palabra pilotaje y después otros 2 que no los he inscrito acá, pero es lo que son mandos directos y mandos indirectos. Pero comenzamos viendo acá la palabra estable. La palabra estable en neumática nosotros lo vamos a entender como algo que tiene estabilidad, como algo que no tiene cambio. En el caso de nosotros lo vamos a entender de las válvulas que tienen más de 2 estados. Entonces, es ahí donde vamos a asociar la palabra monoestable a las válvulas que tienen un accionamiento. Y la palabra o el prefijo biestable a las válvulas que tienen 2 accionamientos. Entonces, mono es un prefijo que significa único, o sea, solo. Y en el caso de bi significa que tiene 2 accionamientos. Cuando hablamos de accionamiento o cambios de estado de las válvulas, pues entendemos que el accionamiento puede darse en 3 vías. El accionamiento que es por esfuerzo muscular, que puede ser por esfuerzo muscular, puede ser hongo plano, pulsador plano, pulsador en forma de hongo, de enclavamiento, pedal, palanca. También tenemos los de manera mecánica, que son todos los finales de carrera, y después tenemos los eléctricos. Y después viene asociado ahí, cuando nosotros vamos a entender la palabra pilotaje, cuando comenzamos a trabajar con válvulas que no se accionan directamente por una persona. Entonces, vamos a comenzar a ver. Los mandos directos son aquellos desde que en el esquema, desde que yo lo acciono, estoy directamente accionando al actuador, o sea, al cilindro o al elemento que hace el trabajo. Y mandos indirectos es cuando yo acciono un pulsador, envío una señal a otra válvula, esa válvula cambia de estado y hasta entonces le llega la señal al actuador. Entonces hay un elemento intermedio. Todos los ejercicios que hemos venido haciendo ahorita son de mandos directos porque accionamos y directamente cambia de estado el actuador. Ahora los mandos indirectos son aquellos que vamos a necesitar las válvulas intermedias. Y para las válvulas intermedias nosotros vamos a estar ocupando entonces las válvulas monoestables y biestables, que también le dicen válvulas memoria. Vamos a hacer un ejercicio, primero utilizando una válvula. Vamos a hacer a un lado esto. Una válvula que sea monoestable. Entonces nos venimos aquí a su configuración y aquí están los esfuerzos. Esfuerzo muscular, todo lo que ya mencionamos. Esfuerzo mecánico, los finales de carrera. Y acá cuando es pilotaje o recibe pulso o señal, si es de aire es neumática y si es una señal, un pulso eléctrico, un pequeño voltaje, entonces vamos a decir que es una señal eléctrica. Entonces ahorita vamos a decir que vamos a utilizar una válvula 3-2 monoestable. Entonces ponemos acá el accionamiento monoestable. El retorno de esta va a ser a través de un resorte o un muelle. Lo dejamos así. Como solo tiene una salida a trabajo, lo más conveniente es que la práctica la realicemos con un cilindro de simple efecto, como lo estamos mirando aquí. Vamos a hacerlo directo. Ahora vamos a utilizar un pulsador. Este pulsador lo voy a utilizar en forma de hongo. Accionamiento de hongo, retorno a través de acción de un muelle. Así lo vamos a hacer el ejemplo. Entonces, aquí lo tenemos. Como podrán ver ahora, la señal no va directa al cilindro. Va a una válvula que es estable, en este caso es monoestable, porque va a tener un solo accionamiento a este lado izquierdo. El accionamiento del otro lado no es un pilotaje, es un accionamiento a través de un resorte, un muelle. Vamos a comprar un compresor acá en nuestra biblioteca de trabajo.
Vamos a poner 2 compresores, pero ya sabemos que podemos utilizar el mismo compresor. Nos hace falta configurar escape atmósfera. Bien, ¿qué tenemos aquí? Ahora, si yo vengo y le quito este resorte, van a ver el resorte que está en el cilindro trabaja, acciona al cilindro. Así, el hecho de que tenga el resorte del cilindro, no podemos pensar de que ese resorte también va a accionar a la válvula. Entonces vamos a ver esta situación. Se me olvidó ponerle ahí. Entonces cuando acciono aquí, la válvula monoestable recibe pulso neumático, una señal de aire al lado izquierdo. Eso la hace cambiar de estado. Al hacer cambiar de estado ya sabemos que deja pasar aire, llena la recámara del émbolo del cilindro y este sale. Cuando suelto el pulso, el resorte del cilindro quiere hacer su trabajo de hacerlo retornar hacia atrás, pero resulta que la válvula monoestable sigue en el estado en que la dejó la señal o el pulso neumático. Es por ello que necesitamos después algo que la haga retornar a su posición inicial, en este caso un muelle o sea un resorte. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacerlas, se me olvida, ya lo vamos a poner esto acá porque se me está escapando, para que no me esté dando la falla. Un filtro de escape atmósfera. Ahora venimos acá, pulsamos. Cuando yo suelto el pulso, tanto el resorte que está ubicado en la válvula monoestable como en el que está en el cilindro hacen su trabajo de cambiar de estado a ambos. ¿Verdad? Este señor tiene un resorte. Vamos a ver acá donde está. Si yo al cilindro le quito el resorte, ahora van a decir, el resorte que está en la válvula, ¿qué va a hacer? ¿A qué punto quiero llegar yo? De que tanto el resorte que está en el cilindro como el que está en la válvula trabajan de manera por separado, cada uno en su elemento. Entonces ya quité el pulso y ahí el émbolo, el actuador no va a regresar hasta que quite la simulación. Entonces podemos ver de que el muelle juega una función importante tanto en el actuador como en la válvula. Entonces la válvula es una válvula monoestable porque recibe un pilotaje, un accionamiento a través de indirecto, un accionamiento indirecto a través, que puede ser una señal de aire o puede ser un pilotaje, para que ésta cambie de estado. Lo recibe a través de este pulsador. Entonces yo hago acá, el pulsador le envía la señal y es así como hace el cambio de estado. No es directamente como en los ejercicios anteriores, que mandábamos directamente la señal del pulsador al cilindro. ¿Me entienden? Aquí tenemos este ejercicio. Si no hay duda, lo voy a eliminar. No lo voy a eliminar todo. Solo voy a eliminar lo que no necesito. Ahora vamos a ver la válvula biestable. ¿Qué significa una válvula biestable? Pues bueno, que esta va a recibir accionamiento o pilotaje en dos sentidos, porque el prefijo bi significa dos. Entonces venimos acá y tenemos nuestra válvula biestable. Ahora ya no va a ser esfuerzo muscular, ya no va a ser un esfuerzo mecánico, sino que es un pilotaje, en este caso una señal de aire a ambos lados. Entonces acá a este lado también le tenemos que configurar un pilotaje y ahí tenemos una válvula biestable. Esto indica de que allí recibe una señal, un pilotaje, para que ésta pueda cambiar de estado. Pilotaje se refiere como al número a las vías de accionamiento indirecto. Podríamos decirle de esta manera. Entonces ya tienen presión de aire. Acá tenemos ahí tenemos ya el accionamiento. Aquí esta válvula es 5.2, tiene dos salidas a trabajo. Vamos a conectarlo de esa manera. Ahora resulta de que cuando nosotros vengamos a simular, yo acciono esta válvula por acá. Pero ahora ni el actuador ni la válvula tienen resorte para que hagan que éstas cambien de estado. ¿Qué significa? Bueno, para que cambie de estado ella recibió un pulso neumático al lado izquierdo. Pues ahora de la misma manera debe de recibir otro pulso neumático. Entonces esta recibe dos pulsos neumáticos. Entonces, ¿qué significa
¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Pues ubicar otro pulsador acá. Ubicamos un segundo pulsador, compramos otro compresor más, aunque en la realidad usemos el mismo. Y como podemos ver ahí, un pulso para que cambie de estado la válvula, y dejamos de pulsar y ahora el pulso va a ser por el otro extremo para que ésta reciba el pilotaje y pueda hacer el cambio de estado. Espero, bueno, no sé si ustedes tienen alguna inquietud, pero este es el ejemplo más claro de cómo es que trabajan las válvulas pilotaje monoestable, biestable, o válvulas memorias que le llaman. ¿Por qué válvulas memoria? Porque cuando la hacemos cambiar de estado, ahí ya no hacemos nada. Sin embargo, ella conserva el estado de accionamiento que le dejó el pilotaje que recibió al lado izquierdo. Para que pueda retornar a su posición inicial, pues debe de recibir pilotaje al lado derecho. Ahora, la forma de actuar de aquí ya la hemos explicado. Aquí esta es una válvula 5.2. Normalmente tenemos que saber todo esto, ¿no? Por ejemplo, el número de vías, número de posiciones, el estado, si es cerrado o es abierta. En este caso, esto es una válvula abierta, como podemos observar acá. Hay pase de aire del punto 1 al punto 2, hay presión. Por lo tanto, al lado derecho del cilindro ahí hay presión de aire y es así como él se mantiene adentro. Cuando recibe el pilotaje al lado izquierdo, esta válvula va a cambiar de posición y ahora va a haber pase de aire del punto 1 al punto 4, de tal manera de que al llegar aire a la recámara del lado derecho, el émbolo va a desplazar hacia el otro extremo, cambiando de posición la válvula biestable, y bueno, conservando ese estado o teniendo memoria de ese estado hasta que la persona, el operario, llegue a presionar en el otro extremo para que éste pueda regresar a su estado inicial. Ese es el ejemplo vivo, bien claro, de lo que son las válvulas monoestables y válvulas biestables, los mandos directos y los mandos indirectos. Entonces, a partir de las válvulas memorias hacia adelante, nosotros estaremos trabajando con accionamiento indirecto. Accionamiento directo es cuando directamente acciono la presión al actuador, y mandos indirectos es cuando ocupamos válvulas pilotaje, que es la que recuerdan el estado y hasta entonces esa le manda la señal al actuador. Esos son los mandos indirectos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. El uso de las válvulas monoestables es para conexiones mandos indirectos. Entonces aquí tenemos una normalmente abierta y tenemos una normalmente cerrada. Ellas son similares en su estructura, porque aquí tienen un punto de conexión de presión, esta otra también tiene un punto de conexión de presión, tiene una salida a trabajo, por ello podemos utilizarlas en cilindros de simple efecto. Entonces esta otra también tiene su salida a trabajo, tiene su escape a atmósfera, al igual que esta tiene su escape a atmósfera. Entonces, como podemos observar, tiene un pilotaje, por eso son monoestables. Al lado izquierdo un pilotaje Z, y la normalmente cerrada también tiene un pilotaje Z al lado izquierdo. Acá en el laboratorio tenemos dos válvulas monoestables, 3 vías, 2 posiciones. La diferencia entre ellas es que una es normalmente abierta y la otra, por acá, es normalmente cerrada. Entonces vamos a ver cómo trabajan. En este momento tenemos montada la que es normalmente abierta. Significa de que el actuador va a estar afuera, el actuador de simple efecto va a estar afuera porque hay presión de aire. Al actuar, entonces entra el émbolo del cilindro. Al dejar el pulso vuelve a salir. Hace los cambios ahí. Ahora tenemos conectada la válvula 3.2 monoestable. Entonces el actuador está adentro. Al actuar el pulsador, mandamos señal a la válvula monoestable y hasta entonces se actúa. Lo que vemos diferente es el cambio de posición de aire.
ahorita la tenemos acá sin ningún elemento montado. Entonces cuando presionamos hay pase de aire ahí, el aire está presente aquí. Hasta que se presiona el pulsador se le envía señal, un pulso neumático al pilotaje al lado. Este es el pilotaje Z. Ahora vamos a pasar la presión a este punto y el pilotaje también. Déjalo presionado. En este caso ocurre lo contrario. En su estado normal, en su estado natural, déjalo pulsar. Allí hay pase de aire. Cuando pulsamos, le llega señal, entonces ella corta paso de aire. Es el caso inverso del anterior. Entonces ahí tenemos un ejemplo de las dos válvulas monoestables, cuando una es normalmente cerrada y la otra es normalmente abierta. Entonces aquí tenemos el pulsador 3 vías 2 posiciones, accionamiento por esfuerzo muscular y retorno por muelle. Lo que tenemos aquí. Y tenemos la válvula monoestable. Monoestable 3 vías 2 posiciones. Entonces tiene una entrada a presión, un pilotaje Z, es un pilotaje Z, y una salida de trabajo que es esta que está acá. Entonces ahora sí, vamos a verle el accionamiento. Al pulsar el pulsador, damos marcha, enviamos la señal. Aquí enviamos la señal, el pulso neumático. No hallaron una manguera más pequeña. Entonces aquí tenemos, al pulsar, le enviamos señal a la válvula y hay pase de aire acá. Este lo tenemos.